Ya hice. Ya, entonces, lo que estábamos viendo es teoría de la firma. Ya vimos en las cápsulas que tenemos, digamos, todo lo que es la función de producción, lo que implica el producto marginal, el producto medio, la tasa de sustitución técnica, los rendimientos de escala y distintas elasticidades, además del problema de maximización de beneficios. Como te dije, las firmas son maximizadoras de beneficios y en competencia perfecta, precios estrictos. Ahora lo que vamos a ver, y probablemente estemos un poquito adelantados con lo que es la materia que estén viendo en clases, es el caso primario. El caso primario, en este caso, corresponde a la minimización de los costos. ¿Ya? La minimización de los costos sujeto a un nivel de producción Q. Entonces, en microeconomía, digamos, la principal estrategia que tienen las empresas es la de minimización de costos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí costos asociados a las compras de los factores productivos. En este caso W1 y W2 para comprar X1 y X2, que son los factores productivos, ¿cierto? Respectivamente. Entonces, ese costo general, que es costo total de producción, tiene que estar supeditado o fijo a un nivel de producción Q que la firma se disponga como a obtener. ¿Ya? Entonces, en base a eso vamos a hacer nuestro análisis. Obviamente, esta es una estrategia, es la más básica de todas. Después, más adelante, van a ver que existen otras estrategias, por ejemplo, para las empresas, innovación y desarrollo, sobre capacidad de producción, que son, bueno, marketing, son muchas más estrategias que pueden generar ventajas competitivas para las empresas, ¿ya? Pero en caso de microeconomía nos centramos únicamente en la parte de costos, ya que es lo primero que debería hacer una empresa. Ya, entonces, la pregunta 3 dice, considere una firma competitiva y maximizadora de beneficios, la cual dispone de los factores productivos X1 y X2, adquiridos a un precio W1 y W2 respectivamente. Sea su función de producción Q igual a f de X1 X2, que es igual a por X1 elevado a alfa por X2 elevado a beta, es decir, una función de Cobb Douglas. Primero, determine la senda de expansión y encuentre la función de costos de corto plazo. Entonces, bueno, y si tienes alguna duda, me avisas nomás, ¿ya? Sí. Ok. Entonces lo que queremos hacer es minimizar los costos de producción, ¿ya? Que es W1, el costo de contratar un factor productivo X1, multiplicado por X1, más W2 por X2, que este es el costo de contratar una unidad del factor productivo X2, multiplicado por el total de factores contratados. Y eso sujeto a el nivel de producción. En este caso, Q es una cantidad fija, ¿ya? Y eso lo igualamos a la función de producción, que es la Cobb Douglas. X1 elevado a alfa por X2 elevado a beta. Entonces, tenemos un problema de minimización de costos sujeto a una restricción, por lo tanto podemos aplicar Lagrangiano. Entonces, la función de costo sería W1 por X1 más W2 por X2 más el valor propio lambda por Q menos A por X1 elevado a alfa por X2 elevado a beta. ¿Ya? La primera ecuación sería la derivada de Lagrangiano con respecto a X1. Eso es igual a W1 más lambda por, bueno, en verdad sería menos lambda por A por alfa por X1 elevado a alfa menos 1 por X2 elevado a beta igual a 0. La segunda ecuación sería la derivada de Lagrangiano con respecto a X2. Eso es igual a W2 menos lambda por A por beta por X1 elevado a alfa por X2 elevado a beta menos 1, y eso es igual a 0. Y la tercera ecuación, la derivada de Lagrangiano con respecto al valor propio lambda, que sería entonces Q menos A por X1 elevado a alfa por X2 elevado a beta igual a 0. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo claro. Perfecto. Entonces, de la ecuación 1 y 2, despejamos lambda, nos quedaría W1, ¿cierto? Dividido en A por alfa por X1 elevado a alfa menos 1 por X2 elevado a beta. Y eso lo igualamos a W2 dividido en A por beta por X1 elevado a alfa
por x2 elevado a beta menos 1. Claramente ahí las a se nos van. ¿Ya? Si nosotros pasamos el x1 elevado a alfa hacia la izquierda, como numerador, nos quedaría x1 elevado a alfa menos alfa más 1. O sea, nos quedaría x1. ¿Ya? Entonces vamos a pasar el beta y el x1 elevado a alfa como numerador. Nos quedaría entonces beta, voy a subirlo, beta por W1 por x1. Y acá pasamos el alfa por W2, y el x2 elevado a beta lo pasamos como numerador hacia la derecha, nos quedaría x2 elevado a beta menos beta más 1, ¿ya? Dado el denominador. Entonces nos quedaría x2. ¿Ya? Finalmente, entonces, ahí tenemos como lo que antes conocíamos la ecuación de x marginalidad en teoría del consumidor. Ahora esto se puede ver así, x2 partido en x1, que sería beta por W sub 1 dividido en alfa por W sub 2. Esto aquí se conoce como la senda de expansión. ¿Ya? ¿Se entiende hasta el momento la relación que llevamos hasta ahí? Más que conceptualmente. Sí. ¿Puedes repetir cómo se llamaba, por fin? Sí, se llama la senda de expansión. Eso es lo que nos pedían. Ya, gracias. Okay. ¿Qué representa? Si nosotros tenemos x1 y x2, ¿sí? Esta senda de expansión va a ser una recta en este caso. No necesariamente siempre va a ser una recta, pero en este caso es una recta. x2, x1 igual a beta w1 dividido en alfa w2. ¿Ya? Voy a hacerlo con los gráficos. A ver. Ya, nosotros sabemos que tenemos... a ver, primero lo voy a graficar y después lo explico. Ya, esos son distintos niveles de costos. Ahora, asociados a estos niveles de costo, hay una isocuanta que se encuentra fija. ¿Ya? Una isocuanta es básicamente una combinación que asegura un nivel de producción, una combinación de factores productivos. ¿Ya? Distintas combinaciones, en verdad, un conjunto de distintas combinaciones de factores productivos que aseguran una producción, por ejemplo, Q1. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo acá. Tenemos una isocuanta, tenemos Q2, y acá tenemos otra isocuanta. Este es Q3. ¿Ya? Esto vendría a ser el mínimo costo C1, mínimo costo C2, mínimo costo C3. Y las tangencias, porque claramente aquí también se cumple, en este caso, que, bueno, no lo he puesto acá, la tasa de sustitución técnica se iguala a la razón entre precios, W1, W2. Eso igual lo pueden tener en cuenta. Pero si te das cuenta, W1 dividido en W2 sería igual a el producto marginal de 1 dividido en el producto marginal de 2. ¿Ya? Ahora, esas tangencias nos dan estos puntos óptimos, ¿cierto? Y la senda de expansión no es nada más que la curva que une a todos los puntos óptimos asociados al problema primario, que sería minimizar el costo de producción sujeto a un determinado nivel o isocuanta Q sub i. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, súper. Ya. Y entonces esta va a ser nuestra ecuación 4. Ahora, de la ecuación 3 y 4, podemos encontrar lo que se conocen como las demandas condicionadas. Voy a explicar por qué se llaman así. Entonces tenemos Q es igual a por x1 elevado a alfa, y voy a expresar x2 en función de x1, dada la senda de expansión. Nos quedaría beta w1 dividido en alfa w2, todo esto elevado a beta, por x1 elevado a beta. ¿Ya? Que es lo mismo que a por beta w1 dividido en alfa w2 elevado a beta por x1 elevado a alfa más beta. ¿Ya? Dado el x1 que teníamos inicialmente a la izquierda, ¿ya? Y con este de la derecha. En base a eso, nosotros podemos despejar y encontramos que ese x1, que dependería del precio del factor productivo x1, el precio del factor productivo x2 y del nivel de producción q, sería entonces alfa por W2 dividido en beta por W1 elevado a
beta dividido en alfa más beta, porque pasamos todo esto a la izquierda, ¿cierto? Y luego tenemos que elevar por 1 partido en alfa más beta. Eso es un beta, voy a escribirlo mejor. Ahí. Y me falta por q partido en a, una a, elevado a 1 partido en alfa más beta. ¿Se entiende ese análisis? Sí. Ya. Y luego entonces, tomando esa ecuación que encontramos y la reemplazamos en la senda de expansión, obtendríamos el X2 óptimo. Entonces, el X2 óptimo, que depende del precio del factor productivo X2, del precio del factor productivo X1 y del nivel de producción Q, sería en este caso, podemos multiplicar beta W1 por alfa W2 por todo esto, y obtendríamos lo siguiente. Beta por W1 dividido en alfa por W2, todo eso elevado a alfa partido en alfa más beta, ¿ya? Por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa más beta. ¿De dónde sale ese alfa? Porque si tú multiplicas, por ejemplo, beta W1 elevado a 1 menos este beta elevado a alfa más beta, nos quedaría beta W1 elevado a 1 menos beta partido en alfa más beta, ¿sí? Y eso acá arriba es lo mismo que alfa más beta partido en alfa, partido en alfa más beta, el 1 menos beta partido en alfa más beta, ¿ya? Y obviamente eso es alfa más beta menos beta, que es alfa partido en alfa más beta. De ahí de donde sale eso que está ahí, ¿ya? Ok, entonces, como te decía, estas son las demandas condicionadas. Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué se llaman demandas condicionadas? Principalmente porque dependen o se encuentran condicionadas al nivel de producción Q, que nosotros como firma fijemos. ¿Ya? Entonces estas son las demandas condicionadas. Ya. Y entonces, con las demandas condicionadas, nosotros podemos reemplazar estas demandas que son óptimas en nuestra función de producción original, W1x1 más W2 por x2, y así obtenemos los costos óptimos. Y entonces, ya, a ver. Voy a borrar esta parte que está acá a la derecha para poder seguir con el desarrollo. Ahí. Luego, entonces, la función de costos, de mínimos costos, que dependería del precio del factor productivo X1, del precio del factor productivo X2 y del nivel de producción Q, tendría que ser W1 por X1. Yo voy a multiplicar el tiro. Nos quedaría... espérate. Ahí sí. Nos quedaría alfa dividido en beta elevado a beta alfa más beta multiplicado por W1 y elevado a 1 menos beta dividido en alfa más beta. O sea, nos quedaría por W1 elevado a alfa partido en alfa más beta, ¿ya? Por W2 elevado a beta dividido en alfa más beta, y por Q partido en A, todo eso elevado a 1 partido en alfa más beta. Eso es W1 por X1 óptimo, o por la demanda condicionada de X1. ¿Se entiende cómo se llegó ahí? ¿O te perdiste ahí en ese desarrollo? No, no, sí, te sigo. Ya, acá. Y luego, más W2 por X2. ¿Ya? Sería beta partido en alfa, elevado a alfa dividido en alfa más beta, ¿ya? Por W1 elevado a alfa dividido en alfa más beta. ¿Ok? Por W2, que tenemos acá, elevado a 1, menos alfa partido en alfa más beta, que sería W2 elevado a beta partido en alfa más beta, y por Q partido en A elevado a 1 dividido en alfa más beta. Ahí me entró justito. Entonces,
Si te das cuenta, tenemos en factores comunes esto de aquí, W1, W2 y Q partido N. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos quedaría alfa partido en beta, elevado a beta dividido en alfa más beta, más beta partido en alfa, elevado a alfa partido en alfa más beta, todo eso multiplicado por W1 elevado a alfa partido en alfa más beta, por W2 elevado a beta partido en alfa más beta, y por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa más beta. ¿Ya? Esa sería la función de costos de largo plazo. Y obviamente podríamos ir aún más allá si nosotros multiplicamos alfa elevado a alfa dividido en alfa más beta como numerador y beta elevado a beta partido en alfa más beta como numerador acá en la parte derecha. ¿Ya? Y luego dividiendo obviamente por los términos comunes. Eso nos quedaría alfa elevado a alfa partido en alfa más beta por alfa elevado a beta partido en alfa más beta. O sea, nos quedaría alfa elevado a alfa más beta dividido en alfa más beta, o sea, 1. Nos quedaría alfa más beta elevado a beta dividido en alfa más beta multiplicado por beta elevado a alfa dividido en alfa más beta, o sea, beta elevado a alfa más beta dividido en alfa más beta, o sea, beta elevado a 1 más beta. Todo eso dividido en alfa elevado a alfa dividido en alfa más beta por beta elevado a beta dividido en alfa más beta. Todo eso de ahí es esto de acá. ¿Me sigues? Igual fue como un juego de palabras bien raro ahí, pero... No, sí, se entendió. divertísimo. Ya, perfecto. Y ahí multiplicado por todo esto de acá, que ahí ya no hice ninguna otra regla. Sería entonces W1 elevado a alfa dividido en alfa más beta por W2 elevado a beta dividido en alfa más beta por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa más beta. Entonces, esto vendría a ser la función de costos de largo plazo, que depende del precio del factor productivo X1, del precio del factor productivo o del insumo X2 y del nivel de producción Q. ¿Ya? Estaríamos con la primera. Esta es la más difícil por si acaso, para que no te asustes. Deja borrar estas cositas. Vamos a mover todo. Porque, borra. Esta es la función de costos. Pero voy a borrar esto de aquí. Uy. ¿Ya? Ahí sí, ya, perfecto. Entonces tomamos esto, venimos por acá. Tomamos todo esto. Voy a ir por acá igual. Voy a borrar ese de ahí. No, ese no. Ese. Ya, ahí sí. Entonces, estos son los resultados de los costos de largo plazo. Igual aquí para diferenciar, que vamos a ver ahora el corto plazo, voy a llamarlo largo plazo. Largo plazo. Vamos entonces a la ayudantía. Ya, nos dice, el inciso B, encuentra la función de costos de corto plazo y considere fijo el factor X2. Ya. Entonces, lo que nosotros hicimos inicialmente fue encontrar la función de costos de largo plazo. ¿Por qué? Porque tanto el factor productivo X1 como el factor productivo X2 se encontraban variables. Nosotros podíamos variar y por lo tanto podíamos encontrar óptimos para las demandas X1 y X2, que serían las demandas condicionadas. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a hacer es dejar al menos uno de los factores productivos fijo. Y eso hace que el problema se encuentre en el corto plazo. ¿Ya? Si tú tuvieras, por ejemplo, X1, X2 y X3, y tú dejas fijo uno de esos factores productivos, por ejemplo X3, ¿ya? Entonces tendrías un problema de corto plazo. Eso pasa porque en el largo plazo nosotros podemos variar tanto, por ejemplo, capital y como trabajo, ¿ya? O por ejemplo, capital, trabajo e infraestructura,
Pero en el corto plazo nosotros no podemos cambiar, por ejemplo, la infraestructura. Ya podemos decir, mira, dado que contamos con esta infraestructura, nosotros queremos minimizar los costos de producción. Eso es el corto plazo. En el largo plazo, y una vez que ya tengamos más recursos, podemos decir, mira, ahora sí, ya podemos variar el nivel de infraestructura de nuestra empresa. Entonces, esa es la diferencia entre el largo y el corto plazo. Básicamente que existe una o más insumos o factores productivos fijos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es minimizar los mismos costos productivos, pero ahora X2 se encuentra en un nivel fijo. Voy a ponerlo como X2 barra para que se note, digamos, que está fijo. Sujeto a un nivel de producción Q, fijo obviamente, por A por X1 elevado a alfa, por X2 fijo elevado a beta. Entonces, aquí ya no tenemos que hacer el lagrangiano, en este caso, porque podemos despejar X1 de 1. ¿Ya? Vamos a dejar X1 en función de Q, de A y de X2. Total, X2 es un parámetro. Eso en el caso que tengamos dos bienes. Si fuera, por ejemplo, tres bienes, ¿cierto? AX1 elevado a alfa, X2 elevado a beta y un X3 fijo elevado a un gamma, por ejemplo. En ese caso tendrías dos variables y tendrías una función W1x1 más W2x2 más W3x3 fijo. Entonces ahí tendrías dos variables, un parámetro, dos variables, ¿cierto? Y un parámetro. Y ahí sí tendríamos que aplicar la Lagrangiana. Pero en este caso es mucho más fácil. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos en este caso las demandas condicionadas de corto plazo? En este caso solo de X1, despejando X1 de la función de producción. Total, eso es la única variable. Nos quedaría entonces que X1 elevado a alfa es igual a X2 elevado a menos beta por Q partido N. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, súper. Entonces, X1, que dependería del nivel de producción, esta sería la demanda condicionada en el corto plazo, podemos llamarlo así, sería X2 elevado a menos beta partido en alfa por Q partido en A, y todo eso elevado a 1 partido en alfa. Y ahora simplemente reemplazamos esta demanda de X1 en la función de costos de producción, teniendo entonces los costos de corto plazo, que dependerían de W1, de W2 y de Q. ¿Ya? Sería entonces W1, bueno aquí X2 está fijo, por X2 elevado a el beta partido en alfa, por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa. ¿Ya? En este caso no es necesario ponerle una barrita al X2, ¿ya? Porque se sabe que es un parámetro, pero digamos para que se entienda mejor yo le estoy poniendo la barrita. ¿Ya? Lo mismo Q, por ejemplo. A Q también le puede haber puesto una barrita para que se entienda que está fijo, pero creo que lo expliqué bien en el sentido de que esto es un parámetro. ¿Ya? Y me quedaría W2 por X2. Entonces, mira, en el largo plazo podemos ver que todo es costos variables. ¿Por qué? Porque si la cantidad Q es cero, si yo no produzco como firma en el largo plazo, los costos de producción o los costos operacionales son cero. En cambio, en el corto plazo, si mi producción es cero, Q igual a cero, mis costos van a ser distintos de cero, porque existe un costo fijo asociado a que yo tengo una cantidad fija del factor productivo X2. Entonces eso va a hacer que, por ejemplo, si yo no produzco, igual voy a tener que pagar el arriendo del local. ¿Ya? Esa es la principal diferencia entonces entre los costos de largo y de corto plazo. Para hacer, digamos, como un caso general, los costos de corto plazo siempre van a ser, perdón, los costos de largo plazo siempre van a ser menores o iguales que los costos de corto plazo. ¿Ya? La única forma en que los costos de corto y largo plazo sean iguales es que el costo de corto plazo sea el óptimo, pero ya vamos a llegar allá. Entonces, si yo tengo X1, tengo X2, y tengo una función de producción, por ejemplo, así, no sé, una isocuanta Q, nosotros sabemos que el óptimo se haría en la tangencia. Supongamos que la tangencia está aquí. ¿Ya? Esto es entonces para los costos de largo plazo, encontrando la tangencia.
Pero en el corto plazo, nosotros tenemos una restricción adicional, y es que tenemos que mantener una cantidad de X2 fija que nos, de alguna manera, determina un costo fijo. Voy a ponerle otro color. No sé, naranja. Entonces, esto aquí son los costos fijos. W2 por X2. Vamos a llamarlo F. Entonces, independiente del nivel de producción Q que tú tengas, ¿ya? Tienes que pagar aún así esta cantidad W2 por X2. Y eso hace que los costos sean los siguientes. Sería la misma pendiente de los costos de largo plazo, pero ahora cortando en el corto plazo con esa restricción de que tienes que mantenerlo fijo. Ya, o sea, tendríamos este punto, mejor lo hacemos con... Ah, ya sé, claro. Estos son los costos de corto plazo. Ya, ahí sí. Estos son los costos de largo plazo. ¿Te das cuenta? Este sea la tangencia, este no necesariamente sea la tangencia, porque tienes esta restricción. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, entiendo. Voy a borrar esto de acá, voy a llevar todo esto acá. Acá. Entonces ahí tenemos la demanda condicionada y tenemos la función de costos de corto plazo. Eso es lo todo. Ahora, si pasamos al inciso C, nos dice, encuentre la cantidad fija óptima X2 asterisco que minimiza los costos de corto plazo. Compare con los resultados de la función de costos de largo plazo e interprete. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es minimizar los costos de corto plazo, ¿ya? Y para ello, voy a poner el inciso C, queremos derivar los costos de corto plazo con respecto a esta variable X2 e igualarla a 0. Y así encontramos el X2 óptimo. ¿Sí? Entonces nos quedaría esto acá, menos beta partido en alfa por W1 por X2 elevado a menos beta partido en alfa menos 1, que es lo mismo que menos alfa más beta dividido en alfa, ¿okay? Por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa, y más W2, que estamos derivando en X2. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Esto nos quedaría entonces que beta partido en alfa por W1 por X2 elevado a menos alfa beta dividido en alfa multiplicado por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa es igual a W2. Pasamos este X2 a la derecha, nos quedaría beta partido en alfa por W1 por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa es igual a W2 por X2 elevado a alfa más beta partido en alfa. Y de aquí, el X2 óptimo sería entonces beta W1 dividido en alfa W2, todo esto elevado a alfa partido en alfa más beta, por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa más beta. ¿Ya? Entonces, esta sería la cantidad óptima del factor productivo X2, que nosotros en el corto plazo lo encontramos fijo. ¿Ya? Si nosotros pudiéramos fijarlo en el nivel óptimo en el corto plazo, obtendríamos el mínimo costo del corto plazo. ¿Ya? Y entonces, reemplazando para encontrar el mínimo costo de corto plazo, pongámosle costo óptimo, sería entonces W1 por X2 elevado a menos beta partido en alfa, o sea, todo esto elevado a menos beta partido en alfa, voy a escribirlo, W1 por menos beta partido en alfa, o sea, nos quedaría alfa W2, beta W1 elevado a beta partido en alfa más beta, menos beta partido en alfa, o sea, nos quedaría aquí por Q partido en A elevado a menos beta partido en alfa, alfa más beta, todo eso por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa, más W2 por todo esto. Beta W1, alfa W2, alfa partido en alfa más beta, por Q partido en A
1 partido en alfa más beta. De acá entonces obtenemos alfa partido en beta elevado a beta partido en alfa más beta por W1 elevado a alfa partido en alfa más beta por W2 elevado a beta partido en alfa más beta. Y acá, si elevamos, este lo multiplicamos por un 1 conveniente, nos quedaría alfa más beta dividido en alfa multiplicado por alfa más beta. Entonces nos quedaría alfa más beta menos beta, porque tenemos la misma base, ¿cierto? Sería alfa. Alfa dividido en alfa multiplicado por alfa más beta. O sea, nos quedaría Q partido en A elevado a 1 partido en alfa más beta. Más W2, no, perdón, más beta partido en alfa elevado a alfa partido en alfa más beta por W1 elevado a alfa partido en alfa más beta por W2, ahora sí, elevado a 1 menos alfa dividido en alfa más beta. O sea, beta dividido en alfa más beta, y por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa más beta. ¿Se entendió hasta ahí o muy enredado? Igual es como bien mucho cálculo. Sí, es harto, pero al final es puro ir acomodando, ¿cierto? Sí, sí, deberías llegar como a lo mismo si tú haces como el desarrollo. Así que sí. Pero, claro, ¿a qué voy con todo esto, digamos? A que al final vamos a llegar a lo siguiente, vamos a llegar a alfa partido beta elevado a beta alfa más beta más beta partido en alfa elevado a alfa partido en alfa más beta, todo esto multiplicado por W1 elevado a alfa partido en alfa más beta por W2 elevado a beta dividido en alfa más beta por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa más beta. Y si tú te acuerdas, esto es igual a alfa más beta dividido en alfa elevado a alfa partido en alfa más beta por beta elevado a beta partido en alfa más beta por W1 elevado a alfa partido en alfa más beta por W2 elevado a beta partido en alfa más beta y por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa más beta. Entonces, nota que en este caso el costo óptimo de corto plazo corresponde al costo de largo plazo, ¿ya? Y además la cantidad óptima x2 que minimizaría el costo de corto plazo, la cantidad óptima de x2 que se encuentra fija en el corto plazo, sería efectivamente la cantidad o la demanda condicionada de largo plazo de ese x2, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros optimizamos en el corto plazo la cantidad fija, obtendríamos en primer lugar, la cantidad fija óptima, que sería la cantidad o la demanda condicionada de largo plazo. Y además, los costos óptimos que obtendríamos en el corto plazo, dado que estamos optimizando esta demanda fija, serían los costos de largo plazo. ¿Ya? Esto pasa, bueno, en este caso, hay que entender que los costos de largo plazo van a ser iguales a los costos de corto plazo únicamente cuando los costos de corto plazo son los mínimos. ¿Ya? Eso es importante. Y eso ocurre porque los costos de largo plazo actúan como un envolvente. Son un envolvente de las curvas de costos de corto plazo, que van a ir variando de acuerdo al nivel fijo del factor productivo o de los factores productivos, ¿cierto?, que tú hayas determinado. O sea, vamos a hacer dos gráficos. El más fácil es con los costos medios. Ahí los costos medios son los costos totales divididos en el nivel de producción Q. Aquí voy a poner Q. Ya. Entonces, esta vendría a ser la curva de costos medios de largo plazo. ¿Ya? Y pasa que todas las curvas de costos medios de corto plazo van a tener esto. Y obviamente van a tener distintos óptimos, pero no necesariamente va a ser el óptimo, digamos, del largo plazo. Pero cuando tú optimizas el factor productivo o los factores productivos que se encuentren fijos, obtendrías efectivamente el punto en que encontramos en el inciso C, que sería este de acá, que no solo es el mínimo de las curvas de la curva de corto plazo, costo medio de corto plazo, no solo sería el mínimo de la curva de costo de corto plazo, sino que sería
además el mínimo, o la cantidad que minimiza, los costos de largo plazo. ¿Ya? Entonces, eso ocurre únicamente cuando estamos optimizando en el corto plazo. ¿Ya? Por ejemplo, acá, el mínimo no es el mínimo de largo plazo. ¿Se entiende? Acá claramente tampoco. Aquí entonces vamos variando los niveles x2 hasta llegar a ese óptimo. Pero entonces, a nivel general, la curva de costos de largo plazo actúa como un envolvente de la curva de costos de corto plazo. ¿Se entiende más o menos esa idea? Sí. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos visto que la función de producción general parte con rendimientos crecientes de escala, de constantes, y luego parte a decrecientes? Ya. Las curvas de costos tienen el mismo, digamos, esa misma estructura, una parte con rendimientos de escala creciente, una constante y otra decreciente, y el comportamiento es como inverso, ¿ya? Parten con rendimientos de escala crecientes, que son de este estilo, ¿sí? Luego constantes y luego decrecientes. Estos son los costos. Y esto es la producción. Entonces, si nosotros graficamos la curva de costos, sería más o menos así, por ejemplo. De largo plazo, claro, sería así. Estos son ya no costos medios, sino los costos totales de largo plazo. Y lo que estamos diciendo es que la curva de costos de largo plazo actúa como un envolvente de la curva de costos de corto plazo. Por ejemplo, ahí, a ese nivel, o a ese nivel. ¿Ya? Podemos ver ahí que el mínimo no necesariamente es el mínimo de largo plazo. Ya. Eso era todo lo que tenía que decir. O sea, básicamente, cuando nosotros tenemos uno o más insumos fijos, si nosotros tenemos las cantidades óptimas, ¿ya?, de esos insumos fijos en el corto plazo, básicamente vamos a tener los mismos costos que deberíamos esperar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la curva de costos de largo plazo actúa como un envolvente de las curvas, de las distintas curvas de corto plazo, que van a depender obviamente de las cantidades de factores productivos que tú tengas fijos. Ya. Ahora, el inciso D dice: considere que alfa más beta es igual a 1. Determine los costos marginales y medios de corto plazo. Analizando para alfa igual a 1, alfa igual a 2 y alfa igual a 1 medio, determine cuándo existen economías de escala. Entonces, ¿qué nos sirve aquí y qué ya no nos sirve? Bueno, nos sirve todo lo que es la curva de costos. Esa sí nos va a servir. Espera un poquito. Estoy tratando de borrar aquí. Ahí. ¿Puedo borrarlo? No. Como bien denso toda esta materia, pero después ya es más fácil, según yo. Uy, se me quedó un... No. Ya, pero lo voy a escribir. No importa. Ya, entonces tenemos la curva de costos de corto plazo, que en verdad esta era la que me importaba. Y entonces vamos a decir que ahora, este es el inciso D, alfa más beta es igual a 1. Esto implicaría que beta es igual a 1 menos alfa. Y por lo tanto, aquí podemos reemplazar ese beta por 1 menos alfa. Entonces, la curva de costos de corto plazo, voy a decir que depende únicamente de Q, pero sabemos que también depende de los precios de los factores productivos, sería W1 por X2 elevado a menos 1 menos alfa partido en alfa, por Q partido en A elevado a 1 partido en alfa. Todos estos son los costos variables porque dependen del nivel de producción Q. Si Q es 0, por ejemplo, los costos variables son 0, más los costos fijos. Independiente del nivel de producción, tenemos que pagar esto de acá, W2 por X2. Ya. Entonces tenemos eso. Y ahora nos piden encontrar los costos marginales. Los costos marginales, que dependen del nivel de producción, no es nada más que la derivada del costo con respecto a la cantidad Q. Entonces, en este caso sería el costo adicional que me implica producir una cantidad adicional del producto Q. En este caso, esto sería igual a
1 partido en alfa, multiplicado por W1 por X2 elevado a menos 1 menos alfa partido en alfa, dividido en A elevado a 1 partido en alfa. Todo eso multiplicado por Q elevado a 1 partido en alfa menos 1, es decir, 1 menos alfa partido en alfa. Y eso, porque la derivada en Q de W2 por X2 sería 0, dado que X2 no depende de Q, es un factor fijo en el corto plazo. Estos serían entonces los costos marginales. Y los costos medios, que también van a depender del nivel de producción Q, serían los costos totales, costo total, dividido en la producción Q. ¿Ya? Es decir, cuánto me cuesta en promedio cada producto o cada unidad producida. Y esto sería entonces W1 por X2 elevado a menos 1 menos alfa partido en alfa. Todo esto dividido en A elevado a 1 partido en alfa. Por, como estoy dividiendo en Q, nos quedaría Q elevado a 1 partido en alfa menos 1. O sea, lo mismo. 1 menos alfa partido en alfa. Hasta ahí, la única diferencia entre el costo medio y el costo marginal, digamos, es este factor 1 partido en alfa. Esto vendrían a ser los costos medios variables, porque tomamos la parte variable de los costos y la dividimos por Q. Pero también hay costos medios fijos, porque tomamos los costos fijos y los dividimos por Q. Y tenemos los costos medios variables y ahora ponemos los costos medios fijos. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces las expresiones para el costo total, el costo marginal y el costo medio, dado que alfa más beta es igual a 1. ¿Ya? Ahora, para alfa igual a 1, creo que estaban pidiendo eso. Claro, alfa igual a 1, 2 y 1 medio. Para alfa igual a 1, ahí los costos totales de corto plazo tendrían que ser igual a W1 partido en A por Q más W2 por X2. ¿Sí? Dado que 1 menos 1 es 0, X2 elevado a 0 es 1. Entonces nos quedaría eso. Ya. Aquí, bueno, claramente es una función lineal. No podemos graficar si quieres. Que parte aquí en W2, X2. Aquí no se ve muy bien. Este sería nivel Q. Este sería W2 por X2. Y aquí partiría entonces la curva de costos. ¿Ya? Este sería W gestionada por Q más W2 por X2. Entonces, inicialmente podemos ver que con alfa igual a 1 tenemos rendimientos de escala constantes. ¿Ya? Si nosotros digamos, amplificamos la producción en 1, entonces los costos van a amplificarse en una razón constante. Y así. Es importante. Ya. Bueno, tenemos que calcular los costos marginales. Para encontrar los costos marginales con alfa igual a 1, podemos reemplazar la fórmula de costos marginales que encontramos para alfa igual a 1, o simplemente podemos derivar una vez más. ¿Ya? Para mí me resulta más fácil derivar de nuevo. Nos quedaría W1 partido en A. Y los costos medios serían igual a W1 partido en A más W2 por X2 partido en Q. ¿Sí? Tendríamos, por un lado, una curva de costos marginal constante, ¿sí? En el punto W1 partido en A. Y por otro lado tenemos una curva de costos medios, que sería entonces W1 partido en A más W2 por X2 partido en Q. ¿Ya? Dado que se está dividiendo por Q, a medida que aumenta Q, los costos medios van decreciendo. ¿Ya? En este caso, a medida que yo aumento mi producción, ¿ya? En promedio, cada unidad me sale más barata. Eso, cuando nosotros tenemos costos medios decrecientes, eso implica economía de escala.
Y esa es la razón por la cual a veces sale incluso más barato importar de China que producirlo aquí mismo en el país, pese, digamos, a los costos de traslado. ¿Ya? Porque la función de costos que producen algunas empresas, ¿sí?, es tal que a medida que yo aumento mi nivel de producción de unidades, cada unidad me sale más barata. ¿Ya? No es lo mismo llevar, no sé, 2 vacas en un buque que llevar 1000 vacas en un buque. Claramente sale más rentable y menos costoso, digamos, dado que el costo fijo es siempre el mismo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, todo súper. Ya, bacán. Entonces, en este caso, para alfa igual a 1, siempre existirían economías de escala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la curva de costos marginales, perdón, la curva de costos medios es siempre decreciente. ¿Ya? Y los costos marginales son constantes. Lo cual tiene sentido porque la curva de costos total es una recta. Entonces ahí acuérdate que los costos medios decrecientes implican economías de escala. Vamos entonces para el siguiente caso. Con alfa igual a 2, tendríamos W1 por X2, 1 menos 2 menos 1, con ese menos nos quedaría 1, un medio. Ya, nos quedaría W1 por raíz de X. Vamos, espérate. Costo de corto plazo. W1 por raíz de X2 por Q partido en A elevado a un medio. Entonces, claro, elevado a un medio, acá abajo nos quedaría raíz de A, y ahí nos quedaría raíz de Q. Y obviamente más W2 por X2. Entonces, en este caso, partimos también de W2X2, pero tenemos una raíz, una función raíz. Entonces, esta vendría a ser la curva de costos de corto plazo. ¿Ya? Dado que cada vez que yo aumento mi producción Q, los costos aumentan, pero cada vez menos, ¿cierto? Entonces tendríamos rendimientos de escala crecientes. Acuérdate que para la función de producción los rendimientos de escala creciente eran así. La producción cada vez aumenta más y más a medida que yo aumento un determinado factor productivo. En este caso, a medida que yo aumento la producción, que está determinada por el conjunto de factores productivos y una tecnología de producción, a medida que yo aumento esa producción, los costos de producción aumentan, los costos operativos aumentan, pero cada vez menos. Rendimientos crecientes de escala. Entonces podemos derivar, encontramos la curva de costo marginal, que sería W1 raíz de X2 partido en 2 raíz de A raíz de Q, si no me equivoco, y 0. Y los costos medios, que serían entonces W1 raíz de X2 partido en raíz de A raíz de Q, ¿ya? Porque estamos dividiendo por Q, más W2 por X2 partido en Q. Entonces, ya de por sí, esta parte que es los costos medios variables, ¿cierto?, son mayores que los costos marginales. Y además tenemos que son asintóticos. Por lo tanto, bueno, esta parte también es asintótica, los costos medios fijos. Por lo tanto, tendríamos una estructura de esta manera. Los costos marginales que irían por debajo, asintóticos, hacia el 0, y los costos medios que irían por arriba. En este caso, como tenemos costos medios decrecientes, ya lo podemos comprobar a través de la derivada, ¿cierto?, que nos va a dar negativa para todo Q mayor que 0. Como tenemos costos medios decrecientes, entonces también tendríamos economía de escala. Y lo último, ya con esto voy terminando, ¿cierto?, sería para el caso de, vamos a ponerle 3, alfa igual a un medio. En este caso, los costos de corto plazo serían igual. Arriba tendríamos 1 menos un medio partido en un medio, o sea, menos 1, nos quedaría W1 partido en X2, partido en alfa al cuadrado, voy a anotarlo por ahí, W1 partido en X2 alfa al cuadrado, por Q elevado a 2, por Q al cuadrado, y más W2X2. ¿Ya? Entonces, en este caso, una vez más, tenemos W2X2, la producción Q, pero ahora los costos son de este estilo, son cuadráticos.
¿sí? Ahí tenemos los costos de corto plazo. Por lo tanto, a medida que yo aumento la producción Q, los costos aumentan, pero cada vez más. ¿Ya? Eso implicaría que tendríamos rendimientos de escala decrecientes, o rendimientos decrecientes de escala. Y por acá tenemos entonces los costos marginales, que serían 2W1 partido en X2 elevado al cuadrado por Q, y los costos medios, que serían W1 por Q partido en X2 partido en A cuadrado, que podemos ver que es menor que los costos marginales, al menos esta parte variable, pero con los costos medios fijos nos quedaría W2X2 partido en Q. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá, me va a quedar feo el gráfico, tenemos una parte que ahora es lineal, los costos marginales son lineales. Son lineales. Creo que lo hice bien, sí, lo hice bien. Parte del 0, 0 por si acaso. Entonces tenemos los costos marginales. Y los costos medios, en este caso, como tenemos en el numerador Q y en el denominador Q, tendríamos una especie de función cuadrática. Entonces tendríamos algo así. Como así. De hecho, estoy pensando en una cosa. Sería más o menos así. Ahí. Este es el costo medio. ¿Ya? Ahí como nota, el mínimo costo medio siempre va a estar intersectando el costo marginal. ¿Ya? Para nosotros encontrar el mínimo costo medio, podemos igualar costo marginal a costo medio. Ahí estaría. Entonces, podemos ver que hay una parte que sería decreciente, donde existirían economías de escala, y hay otra parte, dije, no sé si es creciente, pero debería ser decreciente, economías de escala, y acá tenemos costos medios crecientes, donde tendríamos deseconomías de escala. Entonces, como te dije, una forma es igualar estos términos, y la otra forma es derivar esto, costo medio, prima de Q, que sería W1 partido en X2 cuadrado, menos W2X2 partido en Q cuadrado, ¿sí? Y eso podemos ver cuándo es negativo. Esto implicaría que W1 por Q cuadrado sea menor que W2 por X2 al cuadrado por A cuadrado. Eso implicaría que para que existan economías de escala, es decir, que el costo medio sea decreciente, nosotros deberíamos esperar que esto sea menor que la raíz de W2 partido en W1, esto es menor, por X2A. ¿Ya? Entonces las economías de escala se darían para una producción entre 0 y raíz de W2, W1, partiendo W1, multiplicado por X2 por A. Eso sería entonces la ayudantía. No sé si te quedó alguna duda, algo conceptual que no se haya visto, algo de los cálculos. No, igual como harta materia, pero la última parte, ¿se la puedes repetir, por favor? La parte de cuándo existen costos, economías de escala, o antes. Sí, sí, lo último que dijiste. Ya, sí, lo último que dije, claro, es que aquí tenemos una parte, bueno, como son cuadráticas, esta curva de costos medios, para alfa igual a los medios, podemos ver que existe una parte con costos medios que son decrecientes y otra parte con costos medios crecientes. Para encontrar los costos medios decrecientes, nosotros deberíamos esperar que su derivada sea negativa. Por lo tanto, encuentro el costo medio prima y busco que este sea negativo. Entonces, para que este sea negativo, nosotros vamos despejando el nivel de producción Q y nos da efectivamente esto. O sea, para un nivel menor que esto, nosotros presentaríamos economías de escala. Una vez que alcancemos esto, la pendiente va a ser 0, en este punto. En el punto donde el costo marginal es igual al costo medio mínimo. Y después de este punto, bueno, esta es la cantidad que minimiza el costo medio, después de esta cantidad producida,
tenemos deseconomías de escala. A medida que producimos más, nuestros costos promedio aumentan. Cada unidad en promedio me sale más cara. Ya, súper. Ahora se me quedó súper claro. Entonces, bueno, ahí terminamos todo lo que es la pregunta 3, y ya con eso estamos como adelantadísimos, digamos, para lo que es el certamen. ¿Ya? Esto es lo más difícil a mi parecer. ¿Ya? Lo otro ya es un poco más fácil. De ahí, en base a las curvas de costos que encontramos, vamos a poder encontrar después las ofertas individuales de la firma y la oferta del mercado. Pero eso ya vamos a ver en la siguiente ayudante. ¿Ya? Así que eso fue la ayudantía de hoy. Bueno, no tuvimos mucho público, pero va a quedar grabado. Así que todo bien. Mm. ¿Ya? Ya, listo. Muchas gracias. Vale, de nada. Que estés bien. Igual, que tengas buen día. Chau. Gracias, chao.